Bueno, estamos en la segunda semana de interrupciones divinas y la vida no siempre sale según lo planeado. ¿Estamos de acuerdo? A veces nos sorprendemos, nos sentimos abrumados, ansiosos, frustrados. A veces estas interrupciones nos llevan al límite, hasta nuestro punto de quiebre. Pero aunque la vida parezca estar fuera de control, nada de esto toma a Dios por sorpresa. Servimos a un Dios maravilloso que tiene el control, que lo sabe todo y se preocupa por cada aspecto de tu vida. ¿Y si estas interrupciones que encontramos en nuestra vida son en realidad algo a lo que Dios quiere que prestemos atención? En realidad es una invitación a unirnos a Dios en lo que ya está haciendo en nuestra vida. La semana pasada hablamos de las interrupciones intencionales. Esta semana vamos a hablar de interrupciones dolorosas cuando el dolor nos golpea cuando menos los esperamos. La semana pasada fui a visitar la tumba de mi madre en Iowa. Han pasado ya 3 años desde que falleció. Y fue una interrupción dolorosa y luego, por supuesto, todo lo que eso conlleva. Y la casa de mi madre entró en sucesión testamentaria. Fue una interrupción dolorosa. Si no sabes qué es, no lo hagas nunca. Asegúrate de tener un testamento, asegúrate de que todo se ejecute correctamente para que no tenga que pasar por un proceso de espera de 1 o 2 años. Nos tomó 2 años poder vender la casa de mi madre y luego trasladar todas sus pertenencias. Así que hace 1 año pudimos hacerlo, vender su casa y luego reunir todas sus pertenencias. Y claro, iba a llevarme el camión de mudanzas y ayudar mucho con todo el traslado. Mientras estábamos en Iowa también se celebraba el gran festival de globos aerostáticos, el National Balloon Classic en Indiana. Es una de las mayores concentraciones de globos aerostáticos en todo Estados Unidos y reúne a miles de personas. A veces creo que una noche llegaron a ser más de 10,000. Y fue realmente increíble, una gran multitud. Y como iba a este festival y la semana que nos estábamos preparando para sacar las cosas de mi madre de la casa, fuimos al festival y pude ver mi ciudad natal. Y encontrándome con mucha gente, tal vez incluso con la que fui al instituto, y a veces cuando alguien dice tu nombre, dice, hola Andy, ¿cómo estás? Y estando yo en mis 40, algo pasa a los 40, o te ves bien o te ves viejo. Creo que es un momento en el que ya no eres igual. A algunas personas les va bien, a otras les va no tan bien. Entonces algunas personas de allá se me acercaron y me dijeron, oye Andy, ¿cómo estás? No pude recordar quiénes eran porque eran muy diferentes. Y me dijeron, oye, te ves casi igual. Y bueno, en realidad me siento un poco ya mayor, pero igual me encontré con alguien más y me dijo, Andy, te ves igual. Y dije, oye, me siento bien, debo estar envejeciendo bien a mis 40. Y entonces estoy más o menos caminando de regreso a mi familia y estamos pasando al rato con el Sega Pen. Y dije, bueno, Ben es uno de nuestros pastores en nuestra red de iglesias de amigas. Y también está en Global City Church y Freedom Fellowship. Bueno, estamos con su familia y tienen un hijo llamado Hayden. Y si alguna vez han conocido a Hayden, es como una bola de demolición. Literalmente es como el hombre de Kool-Aid. Podría atravesar la pared, tiene 8 años y es bien grueso y va a ser un tipo de hecho bien fuerte. Y me sentía bastante bien porque todos decían que estaba envejeciendo muy bien. Y bueno, y él tenía 8 años. ¿Y qué puedes hacer con un niño de 8 años? Puedes ir al WWE y aplicarle un powerbomb por encima de la cabeza. Así que fue a aplicarle una de esas. Lo levanté y mientras me preparaba para aplicarle eso, oí un golpe en mi espalda. Y entonces dije, oh, y grité y lo bajé y mi movilidad se vio muy afectada en ese momento y ni siquiera podía caminar. Tuve que sentarme para poder levantarme de la silla. Allison tuvo que acercarme a la fuerza y un dolor punzante me recorría la espalda hasta los dedos de los pies. Y cuando volví al carro fue como caminar avergonzado. Así que el dolor no desapareció durante 3 días. Literalmente tuve que salir rodando de la cama. No sabía que existía ese término, pero literalmente no podía sentarme y tuve que salir rodando de la cama. ¿Alguien ha hecho eso antes? Esa fue mi primera vez.
Y en ese rodeo salía rodando de la cama y fue abajo. Y yo estaba en el lugar donde estaba durmiendo. Allí tuve que subir las escaleras para llegar al nivel principal. Literalmente tuve que gatear escaleras arriba. Y pensaba, este es mi destino. Ahora era inútil y no podía mover nada. Y por mucho que quisiera hacer algo, el dolor me impedía hacer lo que tenía que hacer. Ahora, por suerte, 3 días después, tras mucha oración, incluso les decía a los del grupo de oración, oré por mi espalda y la recuperé por completo. Y sé que si algún momento hago algo mal, podría volver a suceder, pero el dolor es una interrupción. El dolor es una interrupción normal que todos vamos a experimentar. Y te diré algo, cuando te enfrentas a ese dolor a veces te impide hacer lo que antes podías hacer. Tal vez te hace pensar de cierta manera que todos enfrentaremos dolor en algún momento de diversa intensidad, proveniente de diferentes fuentes y por diferentes razones. Por algunos será físico, o enfrentará dolor mental, o del pasado, o una lesión, enfermedad, ansiedad, depresión, soledad, duelo, traición o vergüenza. Para algunos de ustedes están aquí esta mañana, su dolor es el divorcio, el conflicto familiar o el de sus hijos. Tal vez sea una amistad rota. El dolor se presenta de diversas formas. Y sabes que cuando el dolor, ya sea físico, mental o relacional, se acumula en un solo punto, se sienten todas esas capas de dolor y puede ser muy, muy abrumador. Todos enfrentaremos dolores de diversas índole. No se trata de si vas a enfrentar un dolor, la pregunta es cuándo y especialmente si lo estás enfrentando ahora mismo. Mi pregunta es ¿qué estás haciendo con ese dolor o cómo lo vas a manejar? ¿Cómo vas a reaccionar? Algunos de nosotros cuando enfrentamos situaciones dolorosas o situaciones que no necesariamente sean convenientes, huimos de ellas o tal vez simplemente las ignoramos. Sé que esto es algo que está ahí, pero voy a fingir que ni siquiera existe. Otros los enfrentamos de frente. Y lo que quiero decir esta mañana es que creo que lo que veremos en la palabra de Dios es que tu dolor no tiene que destruirte. De hecho, en los propósitos del Señor, tu dolor puede transformarte en lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. En realidad podría fortalecerte. El dolor que has enfrentado en tu vida, ya sea autoinfligido, ya sea por haber desobedecido a Dios o por vivir en un mundo imperfecto, sea cual sea su origen. Quiero que sepas que no tiene por qué ser en vano, porque Dios te invita a sus propósitos a través de tu dolor esta mañana. De hecho, esto es lo que quiero que anotes en tus apuntes. Creo que están tomando apuntes y mientras nos preparamos para tomar apuntes voy a estar de nuevo en Juan capítulo 4. Volvemos a Juan. Estuvimos allí la semana pasada, pero aquí está la idea principal. El dolor no es en vano cuando se vive según su propósito. Ahora, aclaremos una cosa. El dolor puede ser en vano. Y muchas veces nuestro dolor es en vano porque vivimos a nuestra manera, alejados del Señor o cuando enfrentamos situaciones difíciles. Lo superamos con nuestras propias fuerzas y comenzamos a manejar el dolor de maneras que no son del Señor. El dolor podría ser en vano si buscas hacer cosas tontas. Por ejemplo, si buscas eso, sabes lo que te va a encontrar, ¿verdad? A veces sentimos dolor por hacer alguna cosa tonta. A veces sentimos dolor simplemente por el mundo roto, por cosas que nunca viste venir. El dolor nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Cuando estoy con el dolor puedes llevarlo a lugares que nunca pensaste que visitarías. Por eso quiero invitarte hoy a vivir el dolor según sus propósitos. Porque el dolor, vivir según sus propósitos, te hará crecer. Si vives según sus propósitos, tu dolor que estás atravesando, Él te hará crecer a través de él. Así que quiero que ver 3 maneras en que podemos crecer a través de tu dolor. Y el dolor no es en vano, vivimos así. Y si vives según su propósito, este es que superes el dolor de tu pasado. Muchos arrastramos un dolor sin resolver en nuestro pasado y nos preguntamos por qué nuestro presente no es tan maravilloso y nos preguntamos por qué miramos el futuro con pesimismo. Es porque no hemos logrado adaptarnos. No hemos hecho las paces con nuestro pasado. Su propósito es que pues superes el dolor que te causa. Y muchos cargamos con el dolor de nuestros errores, pecados, sucesos e incluso cosas que nos dijeron hace décadas. Recordamos estas cosas con mucha claridad y quieres saber por qué. Porque las heridas sin resolver
por muy antiguas que sean, siempre están presentes. Quizás puedan durar a veces décadas. Y podemos pensar en todas estas cosas de una manera muy fresca, porque aún esas heridas están quizás sin resolverse. Quiero volver al capítulo 4 de Juan. Estuvimos aquí la semana pasada con la mujer en el pozo, y Juan capítulo 4 vamos a ver específicamente el versículo 13 y vamos a ver cómo puede superar el dolor del pasado. Ahora, la semana pasada hablamos de la interrupción intencional de Dios y Jesús tomó un desvío con sus discípulos. Estaban saliendo de Judea, la gente religiosa se fijaba en Jesús, pero aún no era el momento de que Jesús sufriera persecución y crucifixión. Así que partió hacia Galilea, pero en el camino hizo un desvío por Samaria. Los judíos solían evitar a los samaritanos, a quienes consideraban fanáticos espirituales. Eran personas que seguían el judaísmo, pero con ideas paganas. Por eso los judíos solían evitarlos y los consideraban impuros, así que tomaban un camino más largo. Aunque la ruta directa a Galilea pasaba por Samaria, Galilea está al norte de Israel, rodeaban Samaria, tomando una ruta mucho más larga, solo para evitarlos. Con Jesús fue diferente. Caminó por Samaria en pleno calor del día precisamente porque su propósito era conversar con una mujer que podría considerarse polémica. Los desvíos de Jesús no son distracciones y probablemente te encontrarás con un desvío de Jesús a diario si eres consciente de ello. Si mantienes los ojos abiertos, Dios, ¿qué estás haciendo hoy? Jesús te llevará por lo que percibes como un desvío. No es un desvío, es su propósito y su plan. Quieres ir a su propósito y plan en lugar de su desvío. Quizás a veces lo que parece el camino largo e incómodo es el camino más fácil hacia su voluntad. Así que los desvíos de Jesús no son distracciones, sino que siempre tienen una misión y Él nos invita a tomar estos desvíos para estar en su misión. Por lo tanto, Jesús está dispuesto a ponerte en un desvío diario para su misión. Y la semana pasada te pregunté esta pregunta: si estás con nosotros, esta pregunta, si eres nuevo con nosotros esta semana, ¿le has pedido a Jesús que aparezca en tu vida para poner personas en tu vida para que tengas oportunidades de hablar de Jesús? ¿Lo hiciste? Esa era tu tarea de la semana pasada. Y si no lo hiciste, entonces tal vez lo olvidaste. Pero te diré por qué es una de las oraciones más peligrosas y difíciles. Es peligrosa porque Jesús la responderá. Si les pides a Dios, Dios ponga a alguien en mi vida para que te críe, lo hará. Probablemente lo hagan hoy mismo. Y muchos de nosotros nos ocupamos y nos olvidamos, pero la razón por la que es una oración difícil es que es una oración que no queremos orar. Y es una oración que nos hace pensar. No sé si quiero ponerme en esa situación, así que si aún no lo has hecho, te desafío a que ores y le pidas a Dios que ponga personas en tu camino para ayudarlas a crecer. Y me encantaría escuchar tus historias cuando lo hagas. Nos escribirás y ponte en contacto con nosotros. Creemos que habrá historias de Jesús cuando eres intencional, cuando oras, Dios pone a alguien en mi vida. Y cuando eres obediente para conectarte con esa persona, creo que Dios hará cosas que podrían ser absolutamente maravillosas. Otras podrían ser rechazadas, puede que lo rechacen, no sé qué vaya a pasar, pero sí que trae a Jesús al amor. Y aprovecharemos esa oportunidad. Creo que tendremos cientos de historias la semana que viene si respondemos a ese llamado. Así que oren esa oración porque Jesús está en una misión. Y siempre está conectado con la gente de esa manera. Así que siempre está conectándose Jesús con personas. Juan 4:13. Jesús dijo, mientras recogía agua que le pidió de beber a la mujer en el pozo, Jesús dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Al contrario, el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para siempre. Señor, le dijo la mujer, dame de esta agua para que no tenga sed y tenga que venir aquí a sacar de agua. Jesús, entablando conversación con esta mujer, busca la manera de dirigir la conversación hacia temas espirituales.
¿Haces eso tú? ¿Sabías que si le preguntas a Dios cuando hablas con alguien, sigue escuchando, pero al mismo tiempo ora? Dios, Espíritu Santo, dame fuerza, dame sabiduría o la oportunidad de guiar. No de una manera extraña, como si ganara una discusión, sino de una manera natural, como para que yo pueda sacarte adelante. Así Jesús, tomando una conversación cotidiana, comienza a ilustrar el agua de una manera que lleva a una conversación espiritual. Y aquí vemos a Jesús entablando una conversación con la mujer, buscando la manera de dirigir la conversación hacia temas espirituales. Y de nuevo, muchos de ustedes dirán, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo convierto en algo espiritual? Bueno, primero puedes orar y luego empieza a hacerte preguntas o hacerle preguntas a las personas. ¿Cuáles son tus creencias sobre Dios? ¿Qué harás el domingo? ¿Puedo invitarte el domingo? ¿Cómo puedo orar por ti? Esas son algunas maneras para dirigir tu conversación hacia el Señor. Y por cierto, ¿cómo puedo orar por ti? Es una forma muy obvia de hacerlo. Algunas personas se ofenden, de hecho. La mayoría no, porque la mayoría tiene situaciones dolorosas en su vida en las que desearían que Dios interviniera. Y esas son solo algunas maneras de mencionar a Dios. Así que Jesús no tardó en usar un objeto cotidiano como el pozo y el agua para ilustrar una profunda verdad espiritual, pero la mujer no la entendía, seguía mirando lo natural. Y así Jesús subió el tono. Versículo 16, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido, dijo ella. Tienes razón, no tienes marido, dijo Jesús. Pues has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero lo que has dicho es verdad. Así que ahora sabemos por qué la mujer iba al pozo en pleno calor del día, porque era una mujer que había estado casada 5 veces y estaba con un hombre que no era su marido. Como dice el fiscal Carson, si sus 5 exmaridos habían fallecido o estaban divorciados, lo cual probablemente fue una combinación de ambos, sin duda su intención era evitar que se siguiera indagando en esa área tan delicada de su vida para acumular culpa y dolor. Así que ella era soltera y vivía con un hombre que no era su marido y ya se había casado 5 veces. De hecho, en el judaísmo, la tradición rabínica establecía que incluso si los maridos fallecen, no se debía contraer matrimonio más de 3 veces. Ahora, sabemos que se trataba de una mujer samaritana, quizás desconocía la tradición rabínica, sin embargo su reputación se vería afectada si era así la norma. Aunque los samaritanos tal vez desconocieran la tradición del vivir con el hombre y no con su marido, habría sido universalmente rechazada en esa época. Versículo 19, el Señor respondió a la mujer, veo que eres profeta, nuestros antepasados adoraban en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar de culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, llegará la hora en que adoráis al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero llegará la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si el Padre quiere que tales personas lo adoren, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que viene el Mesías, que se llama Cristo. Cuando Él venga nos les explicará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que te habla. Ahora, es interesante que esta mujer entienda que Jesús no es un solo hombre, sino que debe ser un profeta o tal vez algo aún mayor. Empieza a hablar de su forma de adoración y me parece una forma bastante natural en la que la gente responde cuando se menciona a Dios. Empieza a hablar de su comprensión de quién es Dios, sea correcta o incorrecta. Ahora, lo que no debes hacer es entrar inmediatamente en modo de debate, como si dijeras, si te equivocas y aquí estás equivocado. Lo que necesitas hacer es ir directamente a la verdad. Necesitas ir directamente al Evangelio de Jesucristo. Y esto es precisamente lo que vemos hacer a Jesús. Jesús no se centra en la idea. Por eso te equivocas en tu lugar de culto o en esto otro. Y quiero que ella llegue a la fuente de la verdad, que es Jesús. Cuando llegues a Jesús, cuando podía ver todo en su vida, todo lo que había hecho mal, el dolor que ahora sentía por sus errores, el dolor del pecado que cometió, el dolor del rechazo de la gente, la razón por la que va a buscar agua al pozo al mediodía, es para no estar cerca de la gente que la rechaza. Se da cuenta de que el estilo de vida que eligió es universalmente criticado. Se da cuenta de que Jesús también podía ver todo esto. ¿Y sabes qué? Jesús
puede hacer lo mismo con nosotros. Él lo sabe todo de nuestras vidas. Sabe todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hemos hecho, sabe todo lo que hay en nuestra mente y en qué pensamos. Y lo sabe todo. Y sin embargo, en ese momento, la mujer en el pozo se dio cuenta por primera vez, quizás en muchísimo tiempo, de que acababa de citar esa palabra. Aunque por primera vez en mucho tiempo tiene esperanza. Tiene esperanza de que su identidad era todo lo que podía hacer y como no puede romper el ciclo y bien podría seguir haciéndolo. Y por primera vez se dio cuenta de que está viendo a alguien que puede perdonarle y ponerle en su trayectoria diferente y que puede lidiar con el dolor de todas las decisiones y situaciones que ha estado. Y cuando va a Jesús, cuando te encuentras con Jesús, cuando escuchas su evangelio, no es uno que te diga que está demasiado lejos. Y puede ser alguien que puede lidiar con el dolor y todas las decisiones que ha estado enfrentado. Y esa es la belleza de Jesús. Cuando vas a Jesús, cuando te encuentras con Jesús, cuando escuchas su evangelio, no es uno que te diga que estás demasiado lejos y estás fuera de su vista. No, es uno que te llama, es uno que te dice que sin importar lo que haya en tu vida, lo que hayas hecho, lo que hayas enfrentado, Jesús puede darte esperanza. ¿Por qué? Porque Él ocupó tu lugar al ser clavado en la cruz, venciendo el pecado y la muerte. No solo el pecado que cometiste, sino en esta vida, este mundo en el que vivimos está caído y Él te da esperanza para el perdón de tus pecados y esperanza para un mundo que será redimido cuando Jesucristo regrese. Esperanza para ti. Esperanza que esta mujer en el pozo vio. Y se dio cuenta de que no es en vano cuando se vive según sus propósitos. Y así vemos aquí que su pasado podía ser superado. Transformó inmediatamente sus expectativas. Inmediatamente se dio cuenta de que no tenía que seguir haciendo lo que había hecho. Para muchos de ustedes reviven el pasado una y otra vez. Están atrapados en un círculo vicioso de errores y pecados, lamentando lo que debieron haber dicho a los demás, cosas que podrían haber sucedido de otra manera, cosas que les ocurrieron y sobre los que se sienten que no tuvieran control. Y solemos revivir el dolor que nos confunde, que nos sana, que permanece impune, que nos aflige o aquello que aún no hemos entregado a Dios. Y repetimos estas cosas una y otra vez. ¿Por qué veríamos esta horrible repetición en nuestra cabeza todos los días? Y te diré por qué. Es porque en el ser humano, de alguna manera pensamos que si seguimos ensayando el bucle fatal en nuestra cabeza, de alguna manera la repetición terminará de manera diferente. Cuando has visto un programa en una película, especialmente en uno que te gusta mucho, y hay una escena trágica, y podría pensar en el Star Wars, episodio 3, cuando Anakin se convierte en Darth Vader. Y cada vez que veo el episodio 3, pienso, Anakin, no lo hagas, aunque lo he visto 100 veces. Pero eso es lo que hacemos en nuestra mente. Seguimos rebobinando. ¿Por qué debió pasar esto? ¿Por qué podría haber dicho, no sé, haber hecho esto de otra manera? Esto podría haber sucedido de otra manera. Pero no importa cuántas veces lo repites en tu mente, no cambiará. Lo único que puede cambiar es ser redimido de la fatalidad que repites en tu cabeza. Así que esta mujer habría evitado a todos los demás debido a su dolor pasado y sus decisiones pecaminosas. Por primera vez vio verdadera esperanza y el círculo vicioso de la perdición. Y déjame decirte esto, cuando vives atrapado en un círculo vicioso de la perdición, afecta tu presente, afecta la forma en que crees que van a suceder las cosas y te conviertes en una persona pesimista. Empiezas a vivir una vida vacía en el sentido de que no crees que nada pueda cambiar y te conviertes en una persona muy negativa. Reduces a Dios al nivel de tu mayor arrepentimiento, tu mayor ira, lo que sea que vive en tu cabeza. No reduzcas a Dios a esas cosas, pero cuando empiezas a mirar a Jesús, cuando empiezas a comprender su evangelio, lo que hace por tu alma, lo que hace por tu presente, tu destino, te das cuenta de inmediato de que ya no tienes que identificarte con el pecado que tan fácilmente te atrapa. Ya no tienes que identificarte con el dolor que te fue infligido. Ya no tienes que identificarte con este mundo roto porque mayor es el Señor
que ha venido a rescatarte de este mundo enfermo y moribundo. La mujer vio esperanza y sus expectativas cambiaron. Juan capítulo 4, 27. En ese momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que estuvieron hablando con la mujer. Pero nadie dijo, ¿qué quieres o por qué hablas con ella? Y entonces la mujer dejó su cántaro. Y esa es la razón por la que fue al pozo, ¿verdad? Ir a buscar agua. Dejó su cántaro y fue al pueblo y se lo contó a la gente. Quiero que entiendas el significado de esta frase. Fue al pozo sola porque quería evitar a la gente por la forma en que se veía a sí misma y las decisiones del pecado que seguía repitiendo en su vida. Fue al pozo porque sabía que necesitaba del agua. Fue al pozo porque moriría si no la bebía. La necesitaba para lavar la ropa, cocinar o cualquier cosa. Esa agua era vida, pero cuando conoció al Mesías comprendió dónde estaba la verdadera vida. Tanto es así que dejó atrás aquello que consideraba más valioso y fue a las mismas personas que habían evitado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de algo que no podía guardar dentro. Vengan a ver a un hombre, versículo 29, que me dijo todo lo que he hecho. ¿Cuántos de ustedes dirán, oh, mira, quiero apuntarme a eso? Ven a ver a este hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? Y ellos dicen, oh, mira, espera, ¿en serio? Y salieron del pueblo y se dirigieron hacia él. Y volvamos aquí. Los discípulos fueron al pueblo a comprar comida. Al regresar al pozo se sorprendieron al ver a Jesús hablando no solo con una samaritana, a quien solía evitar, sino con una mujer samaritana. En una cultura donde las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, Jesús nos muestra que hombres y mujeres, aunque tienen roles diferentes dados por Dios, ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios y son igualmente amados por Él. Y el Evangelio llega por igual a cada hombre y mujer que reciba el Evangelio de Jesucristo. Y la respuesta de la mujer es asombrosa. Lo deja todo por ir al pueblo a decir, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. La gente del pueblo debió estar atónita. Allí había una mujer con mala reputación, pero ahora la asumía con orgullo. Y su actitud había cambiado. Tenía esperanza. Sus expectativas eran diferentes. Este entusiasmo, esta curiosidad, impulsó a la mayoría del pueblo a salir a encontrarse con Jesús. Y sabes, nuestro dolor, incluso el pecado de nuestro pasado, cuando es vencido por el Evangelio de Jesucristo, cambia nuestras expectativas y nuestra perspectiva. Ya no estamos atados al pecado cuando aceptamos a Jesús. Dejamos de ser esclavos de los sufrimientos de nuestro día a día. Mediante el Evangelio encontramos el perdón de los pecados. Y gracias al Evangelio tenemos esperanza para el futuro por el poder del Espíritu de Dios. Y gracias al Evangelio tenemos una esperanza viva en Jesucristo para nuestro futuro. El Evangelio transforma nuestra vida y nuestras expectativas. Y cuando tenemos una nueva expectativa llena de esperanza, esto lleva a la transformación, a prioridades transformadas, y lo vemos en Juan 4:31. Mientras tanto, los discípulos seguían insistiendo, Rabí, y cuando tenemos una nueva expectativa llena de esperanza, esto lleva a la transformación. Y lo entiendo. Pero aquí está sucediendo algo significativo. Están viendo que un pueblo fuera del pueblo judío está siendo alcanzado por el Evangelio y ni siquiera estamos en el libro de los Hechos todavía, y sin embargo el rabino come algo, pero dice, tengo comida que comer que ustedes no conocen. Y aquí va Jesús. Recuerden, Él busca traer lo espiritual, no solo lo físico. Versículo 33, los discípulos se decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído algo de comer? Y la cuestión es esta, nos burlamos de los discípulos así. Nosotros haríamos lo mismo. ¿De donde habrá sacado en sí tanta comida? No era solo la mujer del pozo quien tenía problemas por ir más allá de pensar en el presente y lo físico. Los discípulos estaban más preocupados por la comida que traían y compraban que por la condición espiritual de la mujer en el pozo. ¿Cuántas veces pasa esto? Cosas tan triviales a expensas de lo que realmente importa.
Al igual que con el agua del pozo, Jesús usa la comida para ilustrar la importancia de vivir y compartir el Evangelio con nuestra prioridad. Versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar en su obra. Jesús les dijo, ¿no dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha? Y le estás diciendo, oye, faltan 4 meses para la cosecha. Escuchen, lo que les digo es que abran los ojos y miren los campos, porque ya están listos para la cosecha. Ellos estarán pensando que, ¿cómo si faltaran 4 meses para la cosecha? Arruinaríamos la cosecha. De hecho, versículo 36, el segador ya recibe su paga y recoge el fruto para la vida eterna, para que el segador y el segador se regocijen juntos, porque en este caso el dicho es cierto, uno sega, otro cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no sembraron, otros sembraron y ustedes se beneficiaron de su trabajo. Jesús hace eco de las palabras del Deuteronomio que citó cuando fue tentado en el desierto. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, Jesús fue llevado inmediatamente al desierto para ser tentado por el enemigo. Satanás tentó a Jesús para que se apartara de su misión. Y mientras Jesús ayunaba durante 40 días y 40 noches, una de las cosas que no hacía era comer. Si alguna vez has ayunado o has tenido hambre, mira, cualquier cosa se vuelve apetitoso. Cualquier cosa. Odio las cacahuates. Sé que a algunos de ustedes les encanta. Parece una comida de 4 platos cuando tengo hambre. Así que puedes imaginarlo. Satanás sale a tentar a Jesús. Y Jesús, por supuesto, no se da ninguna de estas tentaciones. Jesús es incapaz de pecar. Sin embargo, sintió esa tentación. Y así Jesús respondió a Satanás de la misma manera que les dice a sus discípulos. Les dice que no solo de pan vive el hombre, sino que nuestro alimento debe ser hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es compartir el Evangelio, hacer discípulos. Y esta misión sigue siendo la misma que seguimos hoy. Jesús ilustra esto con los campos. Quiero que abran los ojos. Puede que los campos no estén listos para la cosecha físicamente. Si saliéramos hoy a los campos y dejamos, muy bien, es tiempo de cosechar. Andy, me dirías, has perdido la cabeza. Es mayo. Pero Jesús está diciendo, no. Quiero que vean lo espiritual. ¿Y cuántos de ustedes se despiertan por la mañana y dicen, Señor Jesús, déjame ver las cosas como tú las ves? Que tu mente empieza a pensar en el aspecto espiritual de la vida. Vivimos en un mundo físico, pero somos personas espirituales. Somos personas que nos conectamos con el Señor Dios Todopoderoso, que obra en un plano sobrenatural. Y uno de los mayores milagros que podemos experimentar en esta vida es cuando un ser humano tan alejado de Dios, de hecho la Biblia lo llama muerto en sus pecados, cobra vida con el Evangelio. ¿Cómo se puede dar vida a algo que está muerto? Es un milagro. Y sucede cada vez que alguien recibe a Jesús. Ahora, ¿cómo recibe a Jesús? La Biblia dice que no recibirá a Jesús, es decir, el Evangelio de Jesucristo, sin escuchar las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por ti. ¿Y cómo puedes escuchar si nadie te lo dice? Nuestra responsabilidad es la misma que la de los discípulos, compartir las buenas nuevas de Jesús, igual que la primera evangelista, la mujer en el pozo, ¿verdad? Debemos ser personas que comparten las buenas nuevas, ser de los pocos que las compartan. Entonces Jesús está diciendo, abre tus ojos, pero Él no se está diciendo, abran los ojos, quiero que miren los campos, son abundantes y están listos para la cosecha. Versículo 37, uno cosecha y otro recoge. Lo que Jesús está diciendo es que uno está sembrando la semilla del Evangelio. Algunos de ustedes tendrán conversaciones sobre el Evangelio y tal vez lo están compartiendo por primera vez o dando claridad al Evangelio y ellos pueden rechazarlo o tal vez puedan decir, oh, muy bien, y son indiferentes quizás. Quiero que sepan que el Evangelio nunca regresará vacío. Eso no significa que seas un tonto al respecto. No significa que lo hagas para demostrar que tienes razón y que la otra persona está equivocada. Eso puede causar daño. Lo que quiero decir es que si estás teniendo una conversación amorosa y mencionas a Jesús, hablas de lo que Jesús ha hecho en tu vida, empiezas a compartir por qué Jesús es tan importante y quiero que sepas que incluso si esa persona lo rechaza, han plantado una semilla y luego, como se nos dice en otras partes de las Escrituras, ustedes podrían ser quienes plantaron la semilla o quienes la riegan. ¿Cuántos de ustedes han plantado semillas esta primavera? Yo sé que sí, y no lo hice en otoño,
Ahora, ¿qué pasa si plantan esas semillas de césped y sacan las sillas del jardín y simplemente se ponen a observar? Probablemente sea tan divertido como ver secarse la pintura en la pared. Entonces, la cuestión es que algunos de ustedes se están plantando y tienen que confiar en la obra del Señor en esto. Algunos de ustedes se están regando y sigues tal vez estás conversando, y si tal vez estás conversando con alguien y quizás alguien más compartió esto acerca de Jesús, bien, déjame explicarlo. Algunos de ustedes van a cosechar y van a guiar a alguien a Cristo. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has guiado a alguien a Cristo? La respuesta es quizás no. Y esa es la mayoría de la gente. De hecho, dicen que pueden pasar entre 20 y 30 años para que alguien lleve a la primera persona a Cristo. No es porque sea difícil, sino porque no lo hacemos. Pero creo que es una idea errónea que la gente piensa que solo ciertas personas, personas extrovertidas, personas con talentos especiales, personas con ciertas aptitudes, son las que pueden guiar a alguien a Cristo. Quiero decirte que en este proceso, lo único que vemos aquí en la disposición, no vemos personas con talento para sembrar, ni para regar, ni para cosechar. Es Jesús quien realiza la obra. Elige trabajar en y a través de ustedes. Esto significa que si están disponibles, a veces tendrán que sembrar, a veces estarás regando, a veces estarás cosechando. Él puede usarte en cualquier situación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien vive a vivir en ti. Cuando depositas tu fe y confianza en Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en ti para capacitarte para hacer la obra y no lo estás haciendo así. Si lo estuvieras haciendo podrías jactarte, pero las Escrituras nos dicen que no nos jactemos. ¿Y por qué? Porque es Él el que está en ti quien realiza la obra. Esto significa que debemos ser participantes dispuestos, instrumentos para que el Señor haga su obra. Y te lo digo, Dios no obrará a través de ti si dices que no. Tienes que ser un participante dispuesto. Le estás diciendo que abran los ojos. Habrá personas a las que les compartirás el Evangelio por primera vez y no responderán. Habrá personas que se convertirán. Habrá una gran cosecha y en Samaria veremos que habrá una gran cosecha. Tenemos esperanza. Nuestras prioridades cambian cuando entendemos y recordamos a esa persona. Nuestras prioridades cambian. Queremos compartir el Evangelio porque es el que cambia. Y la mujer deja el agua para ir por el agua viva. Tenía esperanza y quería contárselo a todos. El Evangelio cambia lo que ves. Los discípulos vieron un pueblo samaritano y vieron una mujer samaritana, pero con el Evangelio ven una oportunidad para compartirlo. Una conversación. Los discípulos solo vieron a una mujer samaritana. Jesús vio una cosecha. El Evangelio cambia tu perspectiva sobre los demás porque te reconcilia con Dios. Y la antigua prioridad de la mujer tal vez era evitar la vergüenza pública, pero después de conocer a Jesús, sus prioridades cambiaron. Se convirtió en testigo. El dolor no es un vano cuando se vive para cumplir su propósito. Quizás incluso hayas cometido errores a causa de tus pecados en el pasado y quiero que sepas que tu historia aún no ha terminado. Su segundo propósito es que permanezcas fiel en medio de tu dolor presente. Así pues, no solo debemos superar el dolor del pasado, sino también afrontar el dolor del presente. El propósito de Dios es que superes tu pasado con esperanzas en el Evangelio y que seas fiel en medio del dolor presente. A menudo postergamos la fidelidad porque estamos atravesando una situación dolorosa. Hay varias razones por las que el crecimiento en el Señor como seguidores de Cristo no se produce porque tenemos muchas excusas relacionadas con cosas dolorosas o inconvenientes que estamos enfrentando ahora. Y si la vida es difícil que terminas haciendo a menudo, quizás descuidamos nuestra salud. No sé ustedes, pero cuando estoy en una conversación estresante, tengo un tazón de M&M's o galletas y se van muy rápido. Lo que pasa es que cuelgo el teléfono y es como un milagro. Y pienso, ¿dónde se fue todo esto que tenía aquí? Y sí, me lo comí. Y claro, para algunos de nosotros, cuando la vida se pone difícil, comemos en exceso para aliviar nuestro estrés, terminamos mal de salud y puedes gastar tu felicidad, puedes gastar tu cuenta bancaria porque estás viviendo con dolor. Pensaste que tal vez si tenías esta experiencia, tal vez si comprabas esto o aquello, podrías ser feliz. Y terminas endeudado o adicto. Tal vez haces concesiones en línea y arruinas relaciones reales porque solo sientes dolor. Solo necesitas esa dosis de dopamina. Cuando sientes dolor, tal vez dejas de orar, de leer su palabra o te alejas de Dios. Todos pasaremos por el dolor. ¿Y cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos con esto? La Biblia es clara cuando atravesamos estas cosas. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice:
Consideren una gran alegría, hermanos míos, cuando tengan que pasar por diversas pruebas. Permítanme leer eso de nuevo porque es muy chocante. Consideren una gran alegría, hermanos míos, cuando tengan que pasar por diversas pruebas. Santiago está escribiendo a la iglesia primitiva, la diáspora. Iglesia se había dispersado después del martirio de Esteban, y en el libro de los Hechos Esteban fue martirizado por su fe, y como resultado una gran persecución cayó sobre la iglesia. La gente tuvo que dejar sus hogares, tuvo que dejar a sus amigos, tuvo que dejar su trabajo. Estaban huyendo por el evangelio. Pero escuchen, esto fue por elección. Eligieron a Jesús voluntariamente y entendieron el costo de lo que les podría costar si lo seguían. Y así Santiago, uno de los libros más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento, anima a la iglesia primitiva a considerar una alegría pura. Algunas traducciones dicen que es una alegría pura cuando se enfrenta a pruebas de diversas índoles. ¿Cuál es el dolor que estás sufriendo? Ese dolor no debe identificarte. De hecho, quiero que volvamos a Santiago 1:2. Santiago, fíjate aquí que dice con gran alegría. También sucede en otros idiomas. La estructura de las oraciones puede ser muy variada. En inglés es bastante sencillo, en español, pero en griego se puede colocar palabras en diferentes partes de la oración para enfatizar. Y lo que Santiago hace en Santiago capítulo 1:2 es llamar a lo que se llama en griego al frente. Él antepone las palabras gran alegría al comienzo de la oración. Gran alegría, considérala cuando experimentes pruebas de diversas índoles. No suena muy bien al traducirlo, pero los lectores griegos entenderían que el título de este versículo no son nuestras pruebas. El título de este versículo es toda alegría, alegría pura, gran alegría. Y lo hizo porque quiere que la gente recuerde la esperanza que tienen en sus pruebas actuales. Iglesia, nuestro lema no es nuestro dolor. Nuestro lema no son las cosas por las que pasamos, por las que estamos pasando o por las que tenemos que pasar. Nuestro lema es la vida, es la esperanza que tenemos. La esperanza, toda alegría. Y lo interesante de este lema, esta gran alegría, es que no es solo una declaración sin más. Es un mandato. Es un mandato, no una sugerencia. Debes tener toda alegría. Esto es lo que Dios espera de ti. Ahora, esto contradice la psicología moderna. Y la psicología moderna, ¿sabes lo que nos dice? Que hagamos, que aceptemos nuestros sentimientos, que no los reprimamos, sin importar lo que sintamos. Y sí, debemos lidiar con nuestros sentimientos. No te estoy diciendo que los reprimas, sino que de alguna manera nuestros sentimientos se han convertido en la guía principal de nuestras decisiones. Y si en el libro de Santiago se nos ordena tener toda alegría en nuestras pruebas, puedo oír a alguien decir, no puedo evitar cómo me siento en esta situación. No puedes decirme cómo debo sentirme. No invalides mis sentimientos. Y vivimos en una sociedad donde nuestros sentimientos dictan cómo respondemos. Pero nuestros sentimientos no siempre son un buen barómetro de la verdad. No digo que no puedas ser honesto acerca de lo que sientes, pero necesitas ser consciente y tener la mente lo suficientemente lúcida como para saber que lo que sientes podría no ser cierto. Por eso nuestros sentimientos no son un buen barómetro de lo que es verdad. Un buen barómetro es la palabra de Dios que nos guía y nos enorgullece que tengamos esperanza, no en algo que está muerto aquí en la tierra o que va a morir, sino en una esperanza viva y en aquel que venció a la muerte y perdonó nuestro pecado. Y ese es Jesucristo el Señor, que permanece el mismo, que es nuestra roca. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que Santiago no está diciendo que necesitas estar feliz si están sucediendo cosas malas. Hay una diferencia entre gozo y felicidad. Si estás enfermo, no quiero que vengas aquí y digas, oye, estoy aquí, he vomitado 5 veces, estoy tan feliz por eso, Señor. Y si te maltratan, no te imaginas cuánta gente me hizo maldad mientras conducía hacia la iglesia. No, eso es una ilusión. No es lo que trato de decir, que
estés feliz a pesar de eso. Pero incluso si no estás contento, puedes tener alegría. El gozo bíblico es la firme convicción de que uno puede alegrarse en el Señor sin importar las circunstancias terrenales. El gozo bíblico es la firme convicción de lo que uno puede alegrarse en el Señor sin importar las circunstancias terrenales. Va más allá de un sentimiento. El gozo es una convicción preestablecida. ¿Lo entendiste? Por eso se nos dice en el Salmo 118, este es el día que el Señor ha hecho y me alegraré. Es una declaración. No tienes ni idea del dolor que podrías estar sintiendo ese día. Quizás no te imaginas el dolor que aún estás procesando. Y sin embargo, no tienes por qué alegrarte por esas cosas. No tienes por qué ser un ingenuo que busca el castigo. No necesitas hacer nada de eso, ¿ok? Pero sí necesitamos tener gozo. Una convicción firme. Una confianza sólida en quién es el Señor y de dónde proviene nuestra alegría. Santiago 1:3, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y dejen que la perseverancia complete su obra para que sean maduros, completos y no les falte nada. Ahora, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala a Dios, quien se la da a todos generosamente y sin reservas y se la dará dada. Pero pida con fe, sin dudar. El que duda es como el mar embravecido, arrastrado y zarandeado por el viento. No debería esperar recibir nada del Señor, pues es inconstante e inestable en todos sus caminos. Así como Jesús fue probado, nuestra fe también lo será. Y cuando afrontemos esa prueba con firmeza, nos fortalecerá para perseverar. Eso significa no rendirse. Es un espíritu de constancia que no se deja llevar por los caprichos y te aferras a la palabra de Dios y cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie te ve, aun cuando no digas lo que piensas y vivas según una visión del mundo que podría llevarte al ostracismo social, lo harás de todos modos. Cuando eres obediente y fiel, tu fe te fortalece y te hace madurar. Un cristiano maduro no es alguien que lleva mucho tiempo siendo cristiano. Podría ser, pero no es seguro. Un cristiano maduro ni siquiera es alguien que pueda recitar la doctrina correcta. Para ser maduro, necesitas conocer la doctrina correcta, pero solo saberla no te hace maduro. Lo que te hace maduro es ser firme en la palabra y vivir conforme a ella. No te dejas llevar por las maldades del mundo, no te dejas llevar por doctrinas superficiales a expensas de lo importante. No eres un ídolo, ni un intrometido, ni un chismoso. No eres una persona negativa con una mentalidad pesimista. Estas no son características de la personalidad. Estas no son cosas bíblicas. No tienes por qué estar lleno de orgullo ni tener un espíritu de agitación. Más bien, un cristiano maduro es firme. La alimentación constante de la palabra, la alimentación constante de la comunidad de la iglesia, de su comunidad local de la iglesia. Estar comprometidos en oración, de la cual hablaremos la semana que viene. Y vamos ahora al versículo 7. Se convertía esta persona en una doble mentalidad. Una persona que se aleja del crecimiento espiritual, en lo que se llama una persona de doble ánimo. Es como un pequeño barco en el mar, zarandeado de un lado a otro, se vuelve el doble ánimo. Literalmente dividida entre dos direcciones. Que quizás se deja llevar por esas especulaciones. Porque estas especulaciones a veces te llevan a un escape. Puedes estar emocionado, pero no necesariamente estás siguiendo la verdad. Y puedes tener esa doble ánimo. Por eso puedes orar. Porque el único que va a hacer es crecer ese dolor. Así que no seas de doble ánimo.
Así que vamos a resumir todo esto. Cuando ya no buscas de sabiduría, tenemos un futuro que está mal. Los propósitos de Dios para el dolor son estos. Es para llamar nuestra atención. Es para llamar nuestra atención, ya sea algo que no hicimos o un pecado que sí cometimos. Es para crear una dependencia total, no de nosotros mismos, sino del Señor. Es para crear una adoración plena, para que adoremos al Señor y lo exaltemos, incluso cuando la vida sea difícil, incluso cuando estemos abatidos. Es para consolar a los demás. Cuando has superado el dolor, puedes ayudar a otros a superar el suyo. Y eso nos prepara para el futuro. El apóstol Pablo habló de un momento en que pudo contemplar el cielo, vio el cielo y toda su gloria, pero para que no experimentara orgullo por ver el cielo, el Señor permitió que una dificultad persistiera en la vida de Pablo para reprenderlo. Segunda de Corintios 12:7. Por tanto, esto sucedió después de que Pablo vio el cielo para que no me enalteciera. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme para que no me enalteciera. Y respecto a esto, le rogué al Señor 3 veces que me lo quitara. ¿Alguna vez has ido de excursión y te has raspado con una espina? ¿Alguna vez se te ha clavado una espina profunda en la carne, ya sea en la pierna o en el brazo? Duele y duele mucho. Y Pablo habla de una dificultad personificada como una espina. No sabemos qué esta espina. Podría ser epilepsia, podría ser la pérdida de la vista, entre otras cosas, y nadie lo sabe con certeza. Pero él le suplicó al Señor: Señor, ¿me quitarás esto? La vida sería mucho más fácil si pudieras quitarme esto. Podría servirte mejor si me quitaras esto. Y le he pedido al Señor que me quite algunas espinas y siguen ahí. Es frustrante, la espina no parece desaparecer. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Lo que le dijo a Pablo cuando nos habla a ti y a mí sobre esto en 2 Corintios 12:9. Y dijo: mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Así que me complazco en mi debilidad, en los insultos, las dificultades, las persecuciones y las angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Pablo suplicó 3 veces y la respuesta de Dios fue: no te la voy a sacar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, su favor, es suficiente incluso cuando sientes un dolor que parece no desaparecer. Muchas veces pensamos: Señor, si esta espina desaparece o lo que sea que esté pasando en mi vida, si desaparece entonces estaré bien. Y quiero que sepas que eso es necesariamente cierto. A veces cuando se quitan la espina, las personas empiezan a confiar en sí mismos. Quiero que sepan que el problema no es la espina, ese no es su mayor problema. El problema es si no confiamos en Cristo, tengamos o no la espina, porque su gracia es suficiente para nosotros. Cuando permitimos que el propósito de Dios se manifieste en nuestro dolor, cuando somos débiles, como dice Pablo, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque no somos nosotros quienes lo hacemos. Es Jesús quien obra a través de ti, lo cual nos lleva a nuestro último punto. Este tercer propósito para tu dolor. Tu dolor te preparará para el plan de Dios, para tu futuro. Y volvamos a Juan 4. Y vamos a concluir la historia de la mujer del pozo. Ella superó su dolor y las consecuencias de sus pecados porque miró el Evangelio directamente a los ojos. Les habló a los habitantes del pueblo acerca de Jesús y ellos salieron a verlo en Juan 4:39. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por lo que la mujer dijo. Cuando ella testificó: él me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a su encuentro, le pidieron que se quedara con ellos y se quedó 2 días. Muchos más creyeron por lo que él les había dicho. Entonces le dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que dijiste, pues lo hemos oído con nuestros propios ojos y sabemos que esto es verdaderamente el Salvador del mundo. ¡Wow! No solo la mujer del pozo depositó su fe y confianza en Jesús, sino toda una ciudad. Y mira lo que sucedió. Gracias a la fe y la esperanza que la mujer encontró en la gracia de Jesús, los habitantes del pueblo le rogaron que se quedara 2 días y más personas entregaron sus vidas a Jesús. Y le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por tu testimonio, creemos ahora
por Jesús. Esto marcó el primer gran alcance fuera de Israel y el inicio de la difusión global del Evangelio. La mujer en el pozo dio testimonio de que el poder del Evangelio transforma y te da un rumbo para tu futuro. Ahora, es interesante que después del capítulo 4 de Juan no volvamos a ir a hablar de la mujer en el pozo de la Biblia, pero varias tradiciones diferentes, si es cierto o no, pero varias tradiciones en la iglesia primitiva, algunos de los escritos de la iglesia primitiva hablan de que la mujer en el pozo en realidad se convirtió en un importante evangelista en Samaria. De hecho, según la tradición, no sabemos si es cierto, que muchos de los primeros cristianos creían que ella murió por su fe en el año 66 después de Cristo, sufriendo un gran martirio, murió al mismo tiempo que muchos de los apóstoles. ¿Y por qué habría regresado la mujer con la gente del pueblo, sobre todo si la habían matado de esa manera? Porque su dolor le preparó para el futuro que Dios le había deparado. No solo en esta tierra, sino también en el cielo venidero. El dolor no es en vano. Vivimos según su propósito. Así que nombre ese dolor. ¿Cuál es? Y al aplicar esto esta mañana, el nombrar el dolor, quiero que recuerdes en primer lugar que Dios siempre tiene el control. Quiero que esto sea una aplicación práctica. Quiero que se lo digas al Señor esta semana cuando te enfrentes a algo frustrante, a que no logres comprender. Y quiero que le digas a Dios, Dios, recuerdo que tú tienes el control. Quiero que alabes a Dios. Dios, tú tienes el control. Segundo, quiero que ores a Dios para ver sus propósitos a través de tu dolor. Quizás no lo entiendas del todo, pero puedes pedirle a Dios, Dios, dame sabiduría. Ayúdame a no ser una persona arrastrada por las olas del mar en la vida. Tercero, después de orar a Dios, quiero que te entregues a Él y puedas descansar en Él. Y número 4, que luego te prepara. Y número 5, estar listos para servir. Y si no lo has hecho, te reto. Sé que algunos de ustedes podrían necesitar un par de semanas. Algunos de ustedes incluso podrían estar pensando, tal vez lo repitan la próxima semana. Oren. Y Dios, úsame esta semana y verás lo que puede pasar. Y nos enviarás un correo electrónico con lo que Dios hizo, incluso si es algo como, mira, acabo de compartir y esto me fue importante para mí. Y verdad, no importa lo que sea, comparte. Así sea que te rechacen, oren por la semilla. No solo compártelo para que podamos regocijarnos en tu compartir, sino que queremos orar contigo al respecto. Tenemos un equipo de oración completo que estaría encantado de orar por estas historias milagrosas que van a suceder porque le pides a Dios, Dios, muéstrame en mi vida, déjame ver que los campos están abiertos y mira, este es el trato. Muchas veces no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos porque estamos pensando en el dolor que hay en nuestra vida y nuestro dolor será en vano si no vivimos según sus propósitos. Pero ¿cómo podemos vivir según sus propósitos? Nuestro dolor no será en vano. Nuestro dolor será el catalizador de tu perseverancia. Y tu perseverancia será el catalizador porque alcanzas la madurez. Y tu madurez será el catalizador para que influyas en la vida de otras personas. Así que, Padre, te amamos y te damos gracias porque la gente pueda venir y ver las cosas maravillosas que haces. Señor, oro para que esta semana crees historias de milagros en todo el sureste de Wisconsin. Señor, danos un corazón dispuesto y ojos abiertos para ver la cosecha. Oro con el dolor que hay en nuestra vida, Señor, para que recordemos que tú estás en el trono, tú tienes el control. Ayúdanos a vivir en una vida de entrega. Señor, sánanos de nuestro pasado. Permítenos confiar en tu evangelio. ¿Qué estás haciendo nuevas todas las cosas en nosotros? Permíteme confiar en tu palabra. Permítenos recordar que este mundo roto no es nuestro hogar. Es solo una preparación para toda la eternidad en el cielo. Habla con el Señor sobre ello ahora mismo. Mientras haces eso, solo quiero pedirte a cualquiera en esta sala, si no le has pedido personalmente a Jesucristo que sea tu Salvador, eso es algo que necesitas hacer. No sigas los pasos de Jesús sin pedirle que sea tu Salvador. Esto es algo que nadie puede hacer por ti. ¿Le has pedido personalmente a Jesucristo que te salve del pecado? Porque tu pecado
Jesús vino para morir en la cruz y tomar ese castigo de pecado que nosotros merecíamos. Y cuando Jesús murió en la cruz, tomó todo ese pecado de nosotros, porque debido a que Él es el perfecto persona, sin pecado, resucitó de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo. Porque Él tomó nuestro lugar. Cuando tomamos o ponemos nuestra fe y confianza en Él, Él nos perdona. ¿Has hecho eso? ¿Le has dicho que sea tu Salvador? ¿Te has sometido a Él? Hoy es tu día, no se trata de nada que tú hagas. Él lo hizo todo en la cruz. Solo necesitas recibirlo. ¿Cómo lo recibes? Confesando con tu boca al Señor Jesús. Creyendo en tu corazón que Dios resucitó de Jesús entre los muertos. Clama en el nombre del Señor y serás salvo. La Biblia dice que solo hables con Jesús en tu silla. Ahí mismo dice el Señor Jesús. Puedes decirle. Porque no hay otro camino. Porque tú moriste en esa cruz. Y me rindo a ti, Señor. Con la cabeza abajo, si ese eres tú, y pones tu fe en solo Cristo, y quieres recibir a Cristo como tu Salvador, si hoy es el día que quieres recibir a Cristo, hoy es el día de tu salvación, si este es el día, puedes levantar esa mano a la cuenta de 3 para poder verte. Muy bien, te veo. ¿Alguien más? Señor Jesús, gracias por aquellos que dicen que sí hoy. De hecho, si le dices que sí a Jesús, oremos juntos. Señor, gracias por salvarme. Me doy cuenta que he obrado mal, te necesito para que me salves. Gracias por salvarme al morir en la cruz por mis pecados. Gracias porque eres un Dios real y vivo, porque resucitó entre los muertos. Me rindo a ti ahora. Tú eres el único camino. Tú eres la única esperanza. En el nombre de Jesús. Y oro también, Señor, por todo en este lugar, que puedan confiar en ti, que no vivan la vida por ese dolor, sino por tu Espíritu. Porque cuando lo hacemos, parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Ahora, amén. Hola, me llamo Cristian, soy el traductor de español de la Iglesia de Ciudad de Kenosha. Gracias por acompañarnos hoy en Kenosha City Church. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin o viajarás cerca de esta zona? Queremos verte en persona en Kenosha City Church, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, porque nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil de Kenosha City Church y síguenos en redes sociales. Si tienes alguna pregunta para la iglesia de la ciudad de Kenosha, pero necesitas ayuda para traducirla, puedes escribirme a cristian@kenosha.church. En nombre de Kenosha City Church, esperamos tener noticias tuyas pronto.